Ya, muy buenos días, jovencitos, señoritas. Hoy día vamos a hablar sobre los hidrocarburos insaturados. Es decir, vamos a hablar de los alquenos y de los alquinos. Muy bien, todos sabemos que los hidrocarburos insaturados son aquellos que presentan enlaces dobles, enlaces triples, o sea, van a tener hibridación sp2 y sp3, ¿ya? Bien, nosotros sabemos que los hidrocarburos insaturados son aquellos que presentan enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, estamos hablando exclusivamente de los alquenos y los alquinos. A los alquenos también se le denomina olefinas. Estos alquenos se caracterizan porque presentan un enlace, por lo menos un enlace doble entre carbono y carbono. Hay un enlace aquí entre carbono y carbono. Uno de los enlaces es sigma y el otro enlace es pi. Ya conocemos que los enlaces sigma son enlaces fuertes y los enlaces pi son enlaces débiles, porque uno es frontal y el otro es lateral. Eso ya lo hemos hecho en teoría. Muy bien. El tipo de hibridación de los alquenos es hibridación sp2. El carbono presenta hibridación sp2. La fórmula general, ojo, la fórmula general es CnH2n. ¿Qué significa esto? Que va a tener cierto número de carbonos y los hidrógenos van a ser el doble. Por ejemplo, si yo tengo C5H10. Entonces, de esa forma va a ser la fórmula global de los alquenos. Ojo, pero esta fórmula solo es exclusivamente cuando presenta un doble enlace, ¿ya? Y la terminación es eno. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de alquenos. Por ejemplo, el eteno. Ojo, no puede existir meteno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que para que haya un doble enlace entre carbono y carbono, por lo menos debe haber dos carbonos. Entonces, el primer alqueno es el eteno. Miren acá, CH2, CH2. ¿Cuál es la fórmula global? Miren, si el carbono tiene 2, el hidrógeno tiene 4. Entonces, está cumpliendo la fórmula CnH2n. Aquí tenemos el buteno. El propeno primero. El propeno tiene 3 carbonos y 6 hidrógenos. Nosotros repartimos los carbonos para hacer la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Y luego ponemos un doble enlace. Lo podemos poner aquí o en este lado. Igual se va a nombrar, va a ser propeno, porque recuerden que para nombrarlos se considera donde esté más cerca el doble enlace. Entonces, si yo pongo acá mi doble enlace, entonces empiezo a contar por acá, enumerar por acá. Si yo pongo el doble enlace acá, empiezo a enumerar por el lado derecho. Entonces siempre va a ser el mismo nombre, ¿sí? Entonces, por eso, como siempre va a ser el mismo nombre, entonces no tiene isómeros. En cambio, en el buteno, miren acá, C4H8, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Si yo coloco el doble enlace en el primer carbono, entonces va a ser 1 buteno. Recuerden que la numeración siempre es para el carbono más bajo. Está entre el 1 y 2. Se coloca 1 porque está en el carbono más bajo, 1 buteno. ¿Sí? Ahora, ustedes ya saben completar la tetravalencia, eso hemos hecho en la clase pasada, entonces no voy a abarcar ese tema porque ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa si este doble enlace yo lo coloco en esta parte de acá? Igual va a ser 1 buteno. ¿Por qué? Porque voy a empezar a contar por este lado. Pero si yo lo pongo en el medio, ya no sería 1 buteno. Entonces sería 2 buteno. Contando por la izquierda o contando por la derecha. Va a ser siempre 2 buteno. Entonces, el buteno ya tendría 2 isómeros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enlace puede estar en el primer carbono o en el segundo carbono. Entonces ya tiene 2 isómeros. A medida que va creciendo la cadena, entonces se hace mucho más
mucho, o sea, presentan más isómeros. ¿Ya? Entonces, ya nosotros con la tablita que les hemos enseñado, entonces ubicamos dónde se encuentra el doble enlace y con la tablita 1, 2, 3, 4, 5, penteno. ¿Sí? O sea, utilizamos la tabla de prefijos de cantidad y termina en eno. Esos son los alquenos. Luego, ahora vamos a ver la nomenclatura de los alquenos. Ojo, ya sabemos que terminan en eno, ¿sí? Cuando vamos a hablar, mira, dice, la primera regla es elegir la cadena principal que contenga al doble enlace. ¿Por qué escribo y leo exactamente las reglas? Porque son reglas que nosotros debemos cumplir. Si nosotros cumplimos, vamos a nombrar correctamente a los alquenos. Entonces, la primera regla dice, se elige la cadena principal, la de mayor longitud que contenga el doble enlace. Y entonces la numeración se empieza o se comienza por el extremo más cercano al doble enlace. Miren acá. Acá tengo mi compuesto, ¿sí? Esta es mi cadena principal. Entonces empiezo a nombrar por la derecha. Digo 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se encuentra el doble enlace? ¿En la posición 1 o 2? En la posición 1, porque hemos dicho que se considera el carbono más bajo. Entonces sería 1 buteno. Ahí tenemos 1 buteno. Igual acá. No puedo contar por este lado. ¿Por qué? Porque acá está más lejos el doble enlace. En cambio, aquí está más cerca. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 2 hexeno. Vamos a seguir con las reglas. Dice, la segunda regla, el nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal. O sea, antes de nombrar la cadena principal, primero tenemos que nombrar a los sustituyentes. ¿Sí? A los sustituyentes y acompañarlos de la ubicación donde se encuentre, ¿no? Ahora, la molécula donde se encuentra el doble enlace toma la ubicación más baja. Ojo, más prioridad que un radical es el doble enlace. O sea, si vamos a suponer que en un lugar está el doble enlace, por un lado está el doble enlace y en el otro lado está el radical. ¿Quién tiene mayor prioridad? El doble enlace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una regla, tiene mayor prioridad que un radical. Entonces, vamos a contar por aquí. Miren, la cadena más larga sería esta. ¿Sí? Esta sería mi cadena más larga. Pero no está ahí el doble enlace. Entonces, yo voy a considerar la cadena más larga, pero que contenga el doble enlace. Entonces, mi cadena más larga vendría a ser esta de acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿por dónde numero? ¿Por aquí o por acá? Ah, por aquí porque está más cerca el doble enlace. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué cosa sería, profesor, esto? Ah, eso sería un radical. ¿De cuántos carbonos? Cuento. Esto no lo cuento porque eso ya está contado. Entonces, de acá, 1, 2, 3. Ah, es un propil. ¿En qué posición se encuentra? En el 2. Entonces, 2 propil. Ahora, ¿dónde se ubica el doble enlace? En el 1. Ahí está. Hepteno. ¿Hepteno por qué? Porque tiene 7 átomos de carbono y eno porque es un alqueno. ¿Sí? Recuerden que los alquenos terminan en eno. Muy bien, igual acá. Mi cadena más larga es esta. ¿Sí? ¿Por dónde empiezo a contar? Ah, profesora, en el carbono 2 está el doble enlace y en el carbono 2 está el radical. Pero hemos dicho que tiene mayor prioridad, ¿quién? El doble enlace. Entonces empiezo a contar por acá. Entonces, ¿esto qué sería, profesora? Un radical. ¿Un radical qué? Un radical metil. ¿Sí? Entonces, primero nombro los radicales. ¿En qué posición? 4 metil. Luego ubico el doble enlace. ¿En qué posición se encuentra? Ah, en el carbono 2. Entonces, 2 penteno. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. La regla número 3 dice es que cuando hay varios sustituyentes se ordenan en orden alfabético, ¿sí? Acompañando de sus respectivas ubicaciones. Siempre los ubicamos con números donde se encuentran los radicales, ya saben, en orden alfabético. En este caso tenemos halógenos como sustituyentes, ¿sí? Acá, a ver, la cadena más larga. La cadena más larga es esta. ¿Por qué no considero, profesor, esta? Porque ahí no está pues el doble enlace, hijos. No está el doble enlace. Entonces, ¿qué considero? De acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
¿Y acá por qué no cuento? Porque ese no es un carbono, ese es el bromo, entonces ese sería un radical. ¿Cuántos radicales tengo? Aquí tengo pues 2. Acá tengo un radical alquil y acá tengo un bromo. Vamos a ver qué nombre tiene el radical alquil. 1, 2, 3. Ah, es un propil. Entonces, ¿quién va primero, el bromo o el propil? El bromo. ¿En qué posición se encuentra? En el carbono 6. 6 bromo. Ahora, ¿dónde se encuentra el propil? En el 3. 3 propil. Y 1 hexeno. Porque en la posición 1 se encuentra el doble enlace. Muy bien, ahora vamos a ver este compuesto. Este compuesto, la cadena principal, es obvia que es esta. Es obvia que es esa, ¿sí o no? Muy bien, es mi cadena principal. Y empiezo a contar por el 1, por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí está más cerca el doble enlace. Ahora, los sustituyentes o los radicales son el bromo y el cloro. En orden alfabético, ¿quién va primero? El bromo. ¿En qué posición está? En el 2. 2 bromo, 4 cloro, 2 hexeno. ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora la nomenclatura de los alquenos. Continuamos con la regla 4. Dice, cuando el doble enlace está en la misma distancia de ambos, ¿sí? De ambos extremos, se enumera por donde haya más sustituyentes. Vamos a suponer, mire, el doble enlace, tanto por la derecha y por la izquierda, está en la misma posición. O sea, tiene el mismo número. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Igual acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí o no? Entonces podemos conversar por ese empate. Ahora tenemos que ver otra posibilidad de diferenciarlos. ¿Cómo haríamos? Ah, ahí sí consideramos el radical, donde esté más cerca el radical. Muy bien. A ver acá, vamos a empezar con esto. 1, 2, tengo radical. En cambio, acá tengo 1, 2, 3. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, empiezo en orden alfabético. Este es metil y este es bromo. ¿Quién va primero? Bromo. 2 bromo, 4 metil, 3 hexeno. Aquí, ya sabemos que porque cualquier lado es igual, ¿sí o no? Pero en este lado está más cerca un radical. Entonces, enumero por el lado izquierdo. Entonces sería, primero nombro los radicales. ¿En qué posición? Ambos son metiles, ¿sí? En la posición 3 y en la posición 5. 3,5 dimetil, 4 octeno. ¿Ven? Y luego tenemos cuando la siguiente regla que es para los compuestos cíclicos, o sea, para los alquenos que tienen un ciclo, ¿sí? Ahora, obvio, no hay necesidad de indicar la posición del alqueno, porque la posición más baja va a ser 1 y 2, y ahí se va a encontrar el doble enlace. ¿Sí? Profesora, que acá hay ramificaciones. No, primero es el doble enlace, ya les he dicho. Entonces, a ver, ahora sí más bien, voy a contar, ¿cuento de acá o de acá para este lado? ¿Cuento en sentido horario o en sentido antihorario? Ay, tengo que ver ahí sí los radicales. Mire, si cuento 1, 2, 3, acá tengo un radical. Si cuento de acá 1, 2, 3, 4, tiene que ser el número más bajo. Entonces cuento por el lado izquierdo hacia el sentido horario. Entonces digo 1, 2, 3. En el 3 y en el 4 hay dimetil. 3, 4 dimetil, ciclopenteno. Profesor, ¿hay necesidad de poner 1 penteno? No, porque se supone que estamos asumiendo que son los números más bajos. Y los números bajos son 1 y 2, o sea, 1. Igual acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahora como hay radicales diferentes, entonces tengo que ver en orden alfabético. El 4 es etil, 1, 2, etil. El 3 es metil, entonces 4 etil, 3 metil, ciclohexeno. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora los alquinos. Hablamos de los alquinos, también conocidos como acetilénicos. Ojo, son aquellos que presentan triple enlace. ¿Sí? Entre carbono y carbono. Se consideran como hidrocarburos también insaturados. Ojo, la hibridación de este es SP. Presentan 3 enlaces. En esos enlaces, 1 es sigma y 2 son pi. La fórmula general es CnH2n menos 2, o sea, tiene menos 2 hidrógenos que los alquenos. Menos 2 hidrógenos que los alquenos.
Y ahí tendríamos lo que son los hidrocarburos insaturados alquinos. Ojo, recuerden que esta regla o esta fórmula solo se cumple cuando solo hay ¿qué les digo? Un triple enlace. A medida que va aumentando los enlaces múltiples, va disminuyendo la cantidad de hidrógenos. Muy bien, acá tenemos los alquinos. Miren, 1-butino, ¿sí? El triple enlace se encuentra en el primer carbono. 1-pentino, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la ubicación está en el primer carbono. No vamos a ahondar en eso porque ya hemos hecho. Las reglas son las mismas que hemos considerado para los alquenos, solo que ya no va a tener la terminación eno, sino ino. Entonces, por ejemplo, acá, 1, 2, etino. 1, 2, 3, propino. Ya hemos dicho que acá no hay isómeros. En el butino, a partir del butino ya, ¿sí? Por ejemplo, acá está en la posición 1, 1 butino, y acá está en la posición 2, 2 butino. Ya sabemos que se elige el lado donde está más cerca al triple enlace, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, 3 octino. Acá, posición 1, 1 pentino. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Posición 2, hexino. En la siguiente, dice, esta regla sí la voy a explicar. Dice, cuando tiene más de un triple enlace, ¿sí? Cuando tiene más de un triple enlace, y eso también es para los alquenos, dice que se utiliza los prefijos, sufijos diino, triino. En este caso, miren, ya sé que mi cadena principal es esto, pero hay dos triples enlaces. Entonces, ¿en qué posición? En la posición 1 y en la posición 6. ¿Sí o no? Entonces digo, 1,6 octadiino. Este di me indica que hay dos triples enlaces. Igual acá. Acá tengo en el carbono 1, tengo un triple enlace, acá en el carbono también, supuestamente este es el carbono, sería 1, ¿no? Un triple enlace. Pero ¿por qué cuento por este lado? Porque acá está más cerca el radical. Estoy aplicando las reglas que hemos utilizado para los alquenos. Entonces, ya, ¿cómo sería mi fórmula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, este sería un radical. ¿Qué radical? Radical metil. Entonces, ahí vamos a poner 3 metil. Ahora ubico la posición del triple enlace. 1, 5. 1, 5. Hexadiino. ¿Diino por qué? Porque tiene dos triples enlaces. Vamos a ver esto de acá. Ojo, este es el caso en que presenta, estos compuestos tienen enlace doble y enlace triple. ¿Ya? Cuando presenta enlaces dobles y triples, ojo, se considera o se enumera por el lado donde esté más cerca, ya sea el doble o el triple. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, en el ejemplo 1. Miren, más cerca está el triple enlace, entonces empiezo a contar por acá, porque acá está el doble enlace en el segundo carbono, si contamos por este lado. Entonces empiezo a enumerar por el lado donde está más cerca el enlace múltiple. Ya saben que el enlace múltiple puede ser alqueno o alquino. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, para nombrar, si tuviera radicales, primero nombro los radicales. Pero como no hay, voy a nombrar primero el alqueno. Muy bien, ¿dónde está la posición del alqueno? En el carbono 5, 6, entonces considero 5. 5. 5. Ahora considero el nombre de la cadena principal. 5-hepten. 5-hepten, 1 ino. 5-hepten, 1 ino. ¿Sí? Ahora, aquí, profesor, aquí hay empate. ¿Por dónde comienzo? Aquí tengo que ver la prioridad. ¿Quién tiene mayor prioridad? El doble enlace. Entonces empiezo a enumerar por el doble enlace. Digo, a ver, 1 hepten, 1 hepten, y luego 6 ino. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que da el nombre de la cadena principal es el alqueno. Pero
se enumera por donde esté más cerca el enlace múltiple. Ahora, vamos a ver acá. Igual acá, 1, 2, 1, 2, ¿sí? ¿Quién tiene prioridad, hemos dicho? El alqueno. Entonces, enumero por el lado donde está más cerca, porque hay empate, ¿sí? Entonces, sería, el nombre de la cadena principal va con el alqueno. Muy bien, 2, hepten, 5, ino. Y eso sería todo en esta explicación. Muchas gracias, espero que que hayan entendido. Y ya vamos a hacer lo que son los problemas en la siguiente hora. Gracias.